Yo no tengo problema que si hay alguna pregunta, levanten la mano o escriban por el chat y me avisan para yo responder sobre la marcha, o la podemos dejar también para el final a las preguntas. No tengo inconveniente. La idea también de la charla de hoy es que sea un poco distendida para entender varios de los conceptos que nosotros vamos a abordar. No es un tema nuevo, aunque recién se está empezando a hablar en Argentina, pero el estudio de las tierras raras ya se viene haciendo desde hace muchísimos años. Es interesante, a mí me tocó la semana pasada estar en el Congreso de la Nación disertando sobre esta temática, justamente porque se están abordando ciertas leyes que se quieren implementar, que están muy interesantes, justamente para incluir las tierras raras de forma explícita dentro del Código de Minería, porque no figuran en el Código de Minería en ninguna de las categorías. Se las toma en realidad como categoría 2, pero debería quedar explícitamente una modificación del código de que estén en categoría 1. Yo ahí les empiezo a pasar. Ustedes díganme si pasó la pantalla, si lo ven bien. Sí, se ve. Así empezamos a... Por eso no veo mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Sí. Bárbaro. Buenísimo. Un poco de lo que, para empezar a comentarles, yo me motivé a estudiar las tierras raras en el momento en que me había ido a hacer una beca doctoral a Brasilia, a la Universidad de Brasilia, en Brasil. Y por una de esas casualidades, compré una revista de National Geographic en el aeropuerto y me puse a leerla y encontré un artículo que se titulaba de esta manera: el ingrediente secreto chino de casi todas las cosas, escrito por Tim Folger en junio del 2011. A mí me llamó muchísimo la atención, nunca había abordado el tema con tanta profundidad, por lo que yo, ya estando allá, decidí empezar a estudiar con un profesor que se dedicaba al estudio de las tierras raras, que se había formado en Inglaterra y que sabía muchísimo, y aboqué mi carrera en Brasilia al estudio de las tierras raras. Esto fue muy interesante porque aprendí muchísimo y empecé a investigar más de lo que había de las tierras raras en Argentina, que se conocía muy poco, pocos autores habían escrito algunos trabajos, y para mi asombro había buena información en ese momento, lo que me llevó a escribir en el año 2012 un artículo exclusivamente sobre las tierras raras, qué eran, cuál era el uso que se les daba, dónde había en Argentina, y lo publiqué en una revista de divulgación científica del CONICET, que pertenece al IBIGEO, al Instituto de Biogeociencias del NOA, revista que la puede consultar cualquiera, de acceso libre, tiene artículos muy, muy buenos, y tuvo un impacto muy interesante. Después de eso, que volví en el fin del 2013, principio de 2014 a Argentina, empecé a dar varias charlas sobre la temática, a abordarla y a plantear la necesidad de explorar las tierras raras. Ya para ese momento en Brasil estaba por entrar en producción una mina de tierras raras, le estoy hablando hace más de 10 años atrás. Entonces ese interés me motivó en trabajar, indagar y dedicarme justamente a este grupo de elementos químicos que son tan particulares. Para saber qué son las tierras raras tenemos que repasar ciertos conceptos básicos. Las tierras raras son esos 14 elementos que forman parte del grupo de los lantánidos, junto con el lantano, que en sí, por una configuración electrónica, no tiene el orbital F, eso es química básica, tiene hasta el orbital D, el lantano, pero se lo considera tierra rara por su cercanía y ubicación en la serie. Este orbital F, que tienen estos elementos químicos, es lo que genera que tengan una configuración electrónica bastante particular.
Y esa configuración electrónica se ve reflejada en las propiedades físico-químicas que tienen estos elementos cuando se lo encuentren, cuando están en su estado como metales. Obviamente, en la naturaleza, las tierras raras no se encuentran en estado metálico, sino generalmente se encuentran formando minerales o rara vez algún óxido. Algo tienen que tenerlo desde ya en cuenta, porque lo vamos a mencionar a lo largo de la charla, es que las tierras raras se las encuentran siempre juntas. Estos 15 elementos, o sea, 14 más el antaño, siempre están juntos. O sea, yo puedo encontrar en algún yacimiento más o menos de alguna tierra, de alguno de estos elementos, pero siempre van a estar casi todos, o la mayoría de ellos, dentro del contenido de un yacimiento o de un mineral. Obviamente, ustedes van a ver en la literatura que hay minerales que son más ricos en cerio, en nitrio, y se los clasifica de esa manera, pero generalmente están todas las tierras raras. Yo siempre le digo a los alumnos, a los chicos, son como amigos, que se mueven todos juntos. Y este grupo de tierras raras se clasifican en livianas. Hoy en día hay una nueva clasificación donde el europio no se considera una tierra rara pesada, por lo tanto, junto al samario y el gadolinio se consideran tierras raras medianas, y las tierras raras pesadas, que van del terbio al lutecio. Esta clasificación es importante porque es la clasificación que se utiliza desde el punto de vista económico de las tierras raras. También, junto de elementos, se suma el escandio, que no se considera típicamente una tierra rara, tiene características físico-químicas muy parecidas a las tierras raras, por eso se lo utilizan de una manera similar, y rara vez ocurre en los mismos yacimientos que las tierras raras, que el resto de las otras tierras raras. Es difícil encontrar yacimientos que tengan tierras raras y escandio, pero sí puede darse, como pasa en China. Pero el elemento que es más compatible y se lo puede encontrar más comúnmente con todas las tierras raras es el itrio, que se termina considerando una tierra rara por su configuración electrónica y por su propiedad físico-química, y porque también es más común encontrarlo asociado al resto de las otras tierras raras. Y ustedes van a ver que aquí yo pongo el puntero láser, el promesio no está marcado ni como tierra rara liviana ni como tierra rara pesada. Bueno, eso se debe a una particularidad. Se debe a que el promesio es un elemento químico que fue descubierto, ya lo vamos a ver ahora, durante todos los experimentos que se hacían en los reactores nucleares por decaimiento radioactivo, en donde se descubrió ese elemento que faltaba en la tabla periódica hasta 1947, pero tiene una vida media muy corta, de aproximadamente 17 días. Por lo tanto, es un elemento químico que aparece en estos procesos de fusión nuclear y, pasado cierto tiempo, cambia su configuración electrónica y se transforma en otro elemento químico. Es inestable más allá de cierto tiempo. Entonces, bueno, yo no lo marco ahí porque en general no existe como tal, pero no se da de forma natural en los minerales ni en los yacimientos minerales. Ahí, cuando yo publico un trabajo, este trabajo en 2012, que publiqué esta imagen, que bueno, hoy en día es muy común encontrar en internet, que es usada, por no decir que está copiada. Yo pongo el promesio como un dibujito de un átomo, porque no se tiene una imagen en sí de este elemento con el aspecto metálico. Entonces, estos elementos químicos los podemos encontrar con su aspecto metálico, después de procesarlos desde el punto de vista metalúrgico, y también lo podemos encontrar como óxidos con su típico aspecto terroso. Para comentar un poco cómo se produce el descubrimiento de las tierras raras, primero tenemos que saber que el término tierra rara
es una antigua denominación. Tierra hacía referencia a los óxidos que contenían estos elementos químicos que eran raros y que tenían un aspecto terroso. Y el término rara, que data del principio del siglo XX, se empezó a utilizar debido a que eran elementos difíciles de separar de los minerales que los contenían y además porque casi nunca se le daba una utilidad, no tenía una utilidad económica. Este señor, John Gadolin, un químico finlandés, precursor en el estudio de las tierras raras, él descubre el litrio entre 1792 y 1794, no hay certeza del año, a partir de un mineral que posteriormente, 15 años después, se le dio el nombre de gadolinita. La gadolinita, la localidad tipo, es Ytterby, que es una localidad de Suecia, que es donde se encontró este mineral por primera vez. ¿Qué es lo interesante de esto? Que John Gadolin, tiene dedicado un elemento químico y tiene dedicado un mineral. Posteriormente, esto se descubre en 1853, el samario, a partir de una muestra de samarskita, lleva el nombre, fíjense qué particular que es la historia de mineralogía. La samarskita tiene el nombre dedicado a un mineralogista ruso, Samarsky, y la muestra de samarskita proviene de Ilmen, que es una localidad en Rusia, justamente, que le da el nombre al ilmenita, al óxido de titanio y de hierro. A partir de estos dos minerales que se fueron estudiando en este periodo, es que se descubren casi todas las tierras raras. ¿Por qué? Porque siempre se encontraban juntas. A fines del siglo XIX ya teníamos descubierto 3 elementos. El último en descubrirse de forma natural en un mineral es el lutecio. Y fíjense lo interesante que el bromecio se descubre en 1947 en los experimentos que yo les comentaba que se hacían en los reactores nucleares. Pero bueno, estos dos minerales, la gadolinita y la samarskita, fueron los precursores a partir de los cuales se descubren las tierras raras. Hay algo interesante en esto, que estos minerales hoy en día no tienen ningún tipo de valor económico más allá del valor científico e histórico. Y bueno, ¿cuál es la abundancia que tienen las tierras raras en la naturaleza? Nosotros sabemos, al grosso modo, que la corteza terrestre está conformada principalmente por 5 elementos mayoritarios, el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro y el calcio, y el 9,2% de la corteza terrestre están incluidos los 109 elementos restantes de la tabla periódica. Dentro, obviamente, de este 9,2% se incluyen todos los metales preciosos y todos los elementos químicos que hoy en día tienen algún valor económico. Un poco para entender, nosotros estamos, yo creo que la mayoría de los que están en esta charla o trabajan en el mundo de la minería, están vinculados a estudiar alguna carrera de minería o vienen de la geología, son geólogos, estudiantes de geología. Entonces nosotros siempre en geoquímica utilizamos este gráfico que es de Haxel del 2002, publicado por Servicio Geológico de Estados Unidos, donde muestra la abundancia que tienen los elementos químicos en la corteza terrestre a partir de un gráfico en donde un eje tenemos el número atómico y en el otro eje tenemos una escala logarítmica que nos muestra la abundancia de estos elementos. Fíjense qué interesante, las tierras raras, incluido el escandio y el itrio, están en colores azules, pero bueno, acá tenemos la particularidad de este famoso serruchito de la abundancia de los elementos de las tierras raras, que es donde se ve más marcado todavía. Y esto responde, esta variación en la abundancia, a la famosa regla de Odo-Harsky, que esta regla dice que los elementos químicos de número impar tienen un protón más, por lo tanto, tiene un protón desapareado, por lo tanto, le es más fácil capturar otro protón y crecer el número atómico. Bueno, esta es la famosa regla de Odo-Harsky de química, que
los que ya cursaron geoquímica la vieron seguramente. Bueno, ahí en ese caso de las tierras raras se ve muy claro esta variación en la abundancia entre un elemento y el otro. Pero para entenderlo más fácil, vamos a ver otra comparación de lo que es la abundancia en la corteza terrestre de las tierras raras. Hoy, y también asociado a esto, tenemos que tener en cuenta que la producción global de elementos de tierra rara es notablemente más baja en comparación a elementos químicos que son igualmente abundantes o menos abundantes, podríamos decir. En este gráfico nosotros podemos ver la abundancia de la corteza terrestre en partes por millón. Fíjense, los que están en azul oscuro son las tierras raras, los que están en celeste son metales. Yo puse los metales preciosos y algunos metales industriales. Fíjense, en el cerio es más abundante que el cobre, que el litio, que el plomo y que el resto de los metales. El neodimio, el lantano y el itrio son más abundantes que el litio y el plomo. El praseodimio, el samario y el gadolinio son más abundantes que el estaño, la plata. Acá hay un dato genial, que por ejemplo el gadolinio, que es el menos abundante de las tierras raras, es 200 veces más abundante que el oro, en proporción de lo que es la corteza terrestre. De todas formas, esto no quita que el oro sea económicamente mucho más rentable. Y esto a nosotros nos deja reflejado que en realidad las tierras raras no son tan raras como nos parecen. Nada que ver, todo lo contrario. El problema es encontrar yacimientos que tengan altas concentraciones de tierras raras. Y esto se debe a la configuración electrónica de los átomos, el tamaño que tienen estos átomos y lo difícil que es muchas veces que entren dentro de las estructuras de los minerales. Se da que ingresan a las estructuras de los minerales, pero en condiciones muy particulares y con un quimismo también muy particular. Las tierras raras son muy afines a los minerales de la clase 8, de los fosfatos, y de la clase 5, de los carbonatos. Y de algunas subclases de los silicatos. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta y lo vamos a conversar un poquito más adelante respecto a la abundancia de las tierras raras y a lo que está sucediendo hoy en día con el tema económico de las tierras raras. Y obviamente, teniendo en cuenta la producción global para el 2024, fíjense cuál fue la producción global de cobre. Ahí lo tenemos en una escala de millones de toneladas. El cobre, bueno, fue récord el año pasado con 23 millones de toneladas de cobre. El plomo le sigue en segundo lugar. Yo acá tomé elementos químicos que están también en el sector de la abundancia. La producción global de tierras raras para el 2024 fue de 390.000 toneladas, no millones, sino solamente 1.000 toneladas. Un poquito encima de lo que es el estaño, casi duplicando a la producción de litio y superando a la producción de plata y de oro. Obviamente tenemos que tener en cuenta los valores que tiene la plata y el oro. Fíjense, la producción de oro fue de 33.000 toneladas para el año 2024. Esto es interesante porque como vamos a hacer un análisis también económico de lo que son las tierras raras, es importante que lo tengamos en cuenta. Las tierras raras son consideradas materias primas críticas. Las materias primas críticas son elementos químicos y también los minerales que los contienen que pueden estar teniendo un riesgo de suministro y al mismo tiempo tienen alta importancia económica. Estas dos variables son las que me permiten clasificar los elementos y los minerales como materias críticas. Este cuadro yo lo tomé de la Unión Europea porque cuando uno analiza las materias primas críticas, cada país o cada región hace su propio análisis. El sector
hay un sector de Asia que ellos hacen su análisis de sus materias primas que son críticas, que consideran ellos críticas. China hace su propio análisis, Estados Unidos también, Europa hace también su propio análisis, y a mí me gusta siempre tomar Europa, porque Europa tiene muy pocas minas en funcionamiento y consume muchísimos elementos que son críticos, y es un buen reflejo de lo que actualmente son las necesidades de la minería, lo que está demandando el mercado que provenga de la minería. Algo interesante, estos gráficos tienen 4 cuadrantes. En este cuadrante están las materias críticas y las materias críticas que son más críticas. En este cuadrante las menos críticas, y acá las que casi no tienen valor de que haya un riesgo de suministro y tienen baja importancia económica a la fecha, y acá las que tienen importancia económica y bajo riesgo de suministro. Pero a nosotros nos interesa ver estas que están acá en rojo. Yo siempre menciono que si uno ve el gráfico del 2021 y 2020, el litio, que está acá, yo se lo estoy marcando, estaba acá, en este cuadrante, abajito. Recién en el 2022 ingresó a este cuadrante de materia crítica. Otro dato interesante, el boro. Para la Unión Europea hace 15, 20 años el boro sigue estando como elemento crítico, y bueno, nosotros tenemos una gran producción de boratos en nuestra puna, en Salta y Jujuy, pero esa producción disminuyó muchísimo a partir del 2010 a causa de la fiebre del litio. Pero bueno, eso es sería un tema para discutir en otra charla. Pero lo interesante de esto es que la Unión Europea clasifica a las tierras raras como críticas. Aquí están las tierras raras pesadas, que son más críticas porque tienen mayor uso en toda la industria, y las tierras raras livianas se utilizan, pero tienen un menor valor económico y menor riesgo de suministro a la fecha. ¿Qué hace también la Unión Europea, que es interesante? Hace gráficos exclusivamente para las tierras raras y para los elementos del grupo del platino, que son todos elementos químicos muy demandados por la industria tecnológica. Entonces, ellos se encargan de ir más al detalle y tener estos gráficos para entender cuál de todas estas tierras raras o de los elementos del grupo del platino son más críticos uno que el otro. Esto cambia todos los años. Nosotros, acá en Argentina, podemos plantear algunos elementos o materias primas críticas, pero eso está atado a la industria. O sea, si nosotros no somos un país industrializado que fabricamos tecnología, las materias primas críticas para nosotros no existen como país. O sea, nosotros no podemos tener un listado de materias primas críticas, pero sí podemos tener un listado de materias primas que pueden ser estratégicas. Para los europeos es crítico, pero si nosotros tenemos esos minerales, para nosotros son estratégicos. Nosotros podemos decidir a quién vendérselo y cómo vendérselo. Eso es lo interesante de esto. Por eso acá hay 2 conceptos importantes, lo que es materias primas críticas y lo que son minerales estratégicos. No hay que pensar, ojo, porque ese concepto también está arraigado, que cuando uno dice tengo un mineral o un elemento químico estratégico, lo estoy dejando para que exclusivamente lo estoy expropiando, digamos, y el gobierno se va a quedar con ese mineral o con ese elemento, y el gobierno va a ser el único que lo va a poder explotar, etcétera. No, ese concepto no va atado con estratégico. El estratégico es el que lo tiene y lo puede vender al que lo necesita. El que lo necesita lo considera una materia prima crítica. Después, si hay alguna duda, lo discutimos y lo charlamos. Nosotros venimos hablando de estos elementos químicos, pero pensamos que se lo empezaron a utilizar a partir de 2005, 2004, de los años 2000.
Pero hay muchos de estos elementos que ya se venían utilizando hace muchísimos años, que ya se consideraban materias primas importantes para ciertas tecnologías. Por ejemplo, fíjense qué interesante, los soles de noche. Estos soles de noche tienen una camisa de nylon, que hace muchos años atrás se le impregnaba con un óxido de torio, pero obviamente el torio es radioactivo y tenía su efecto nocivo. Entonces decidieron empezar a fabricarla con itrio, que cumple la misma función que el torio, un óxido de itrio, que es lo que genera que a cierta temperatura se produzca ese brillo incandescente, y el cerio lo que hacía era darle resistencia a esa camisa de nylon. No sé si se seguirá vendiendo, se seguirán utilizando, pero era un uso cotidiano que se utiliza ya hace más de 40 años. Otro uso, por ejemplo, la pequeña aleación de la piedrita. Los que usan el encendedor saben que adentro hay una pequeña piedrita que es lo que genera la chispa para que funcione el encendedor. Esa también estaba hecha con una aleación de cerio. Los pedernales, para encender en el campo, los que hacen supervivencia, tienen un pedernal, tiene una aleación especial de lantano, cerio, praseodimio y neodimio. Este es un uso interesantísimo, que fue los primeros imanes fuertes, por así decirlo, o los primeros imanes permanentes, esa es la forma correcta de mencionarlo, son los imanes de samario. Esos imanes de samario que tenían antes un costo bastante elevado, son los que permitieron la fabricación de instrumentos como los bajos o las guitarras eléctricas. Son esos imanes que captan las vibraciones y las traducen en sonido. Eso fue uno de los primeros usos del samario. Y después, por ejemplo, el cerio, que se obtenía de las monacitas, se utiliza desde hace más de 100 años como un elemento abrasivo para pulir vidrios y lentes. Ustedes los anteojos, yo usaba anteojos, los que usábamos anteojos, los que usan los vidrios, los cristales de los anteojos, se pulen hasta el día de hoy con abrasivos a base de cerio, de óxido de cerio. Entonces, bueno, fíjense qué interesante que es el uso que se le daba hace 40, 50 años ya a estos elementos químicos. Por eso no es algo solamente de hoy en día. Y hoy en día las tierras raras impregnan la industria de los vehículos eléctricos híbridos. Tenemos tierras raras en las baterías, en los conversores catalíticos, en el motor eléctrico híbrido, en los motores eléctricos y válvulas que actúan en todo el vehículo, en los vidrios con filtros ultravioleta, en los espejos, en los cristales de los faros, en las pantallas LCD que están dentro del automóvil. O sea, las tierras raras hoy en día están en todo lo que es tecnología. También en los sensores que tienen los automóviles nuevos, no solamente los híbridos, en todos los nuevos. También las tierras raras, yo digo que impregnan la vida cotidiana. Y algo que es muy interesante, fíjense que una turbina eólica puede utilizar más de 1000 kilos de tierra rara en forma de imanes, con neodimio, praseodimio, terbio y disprosio. El cerio se utiliza en purificación de agua, el antaño y el cerio se utilizan en el cracking catalítico de combustibles, el herbio se utiliza para la fabricación de fibra óptica. Lo que hace el herbio es mejorar la transmisión de los datos, la fibra óptica. El olmio, el iterbio y el terbio se utilizan en la fabricación de cristales para los láser y lámparas láser. La tecnología smartphone y los auriculares, todo eso utiliza muchas de las tierras raras, de los elementos químicos de las tierras raras. Por otro lado, por ejemplo, hoy no existirían las lámparas de bajo consumo sin el litio y el europio. También se utilizan para la fabricación del praseodimio, el neodimio, el disprosio terbio de herramientas. El gadolinio es un elemento químico hoy en día indispensable en los reactores nucleares porque tiene la capacidad de atrapar los neutrones. Entonces, los neutrones son altamente radioactivos, generan varios problemas.
Entonces hay un compuesto hecho a base de gadolinio que tiene la capacidad de captar esos neutrones y no impedir que salgan del reactor. Medicina, el lutecio, el tulio, el praseodimio, el samario se utilizan para la construcción, por ejemplo, de los equipos de hacer rayos X, de los tomógrafos, y la tecnología SMART. Esto permitió, por ejemplo, las tierras raras, el desarrollo de las pantallas SMART, de los TV SMART, que son pantallas muy pequeñas, muy finas, y de bajo peso. Fue gracias al disprosio, el iterbio, el lantano, el europio, que cada uno cumple una función para darle una coloración específica a lo que son los colores que nosotros vemos en las pantallas. Y aparte de eso, tenemos que hablar de nuevos mercados emergentes que están relacionados con todo lo que es la robótica y la tecnología SMART. Fíjense, yo pongo este ejemplo para que ustedes lo entiendan. El campo magnético o el poder de atracción magnética se mide con una unidad que se llama Gauss. Fíjense el tamaño relativo de un imán del año 1753, hecho de rocas magnéticas. Fíjense la dimensión que tenía y te generaba una atracción de 1000 Gauss. Para que ustedes tengan como referencia, el campo magnético de la Tierra tiene entre 0,25 y 0,65 Gauss. Y un imán de heladera tiene entre 50 a 100 Gauss. Esa es la relación que hay. Fíjense cómo fue evolucionando. En 1952 aparecen los imanes de ferrita, de un imán de ferrita de 35 centímetros de diámetro, tiene un poder de atracción de entre 80 y 1200 Gauss. Casi supera a este gran imán. Y un imán de neodimio, hierro y boro, que son los imanes actuales, en 1985 se empezaron a fabricar estos imanes que tenían 15, 20 centímetros de diámetro y tenían un poder de atracción de 3000 Gauss. Hoy en día esos imanes llegan a tener un poder de atracción de 14.000 Gauss. Fíjense cómo fue cambiando. Nosotros, la palabra correcta es llamarle imanes permanentes. Cuando ustedes hacen la traducción en la literatura, debería ser la traducción como imanes fuertes, pero el término correcto es imanes permanentes. ¿Y por qué hago esta introducción para hablar de los imanes? Porque son sumamente importantes dentro del uso que se le da a las tierras raras. Esto, obviamente, ¿qué es lo que permitió? El desarrollo de la tecnología SMART. Fíjense en ustedes, el pequeño tamaño que tienen estos motores y la fuerza que tienen para hoy en día fabricar los drones. Ustedes saben que también se utilizan muchísimos drones con fines bélicos, lo estamos viendo en todo lo que está pasando en Rusia, en Israel, en Irán, la importancia que tienen los drones con fines bélicos. Y es un uso que se le da a la tierra rara para fabricar estos imanes permanentes que son tan fuertes que cada vez yo lo puedo hacer más chiquito y van teniendo la misma autonomía y el mismo comportamiento que un imán mucho más grande y con el mismo poder de atracción. Entonces, hoy en día eso permitió todo el desarrollo de la tecnología SMART. Fíjense en junio de 2025 lo que presentó China, eso es un dron. ¿Y de qué se jactan los chinos? Es de que ese dron, que tiene el tamaño de un mosquito, fue desarrollado todo gracias a las tierras raras, porque las propiedades eléctricas, magnéticas, de conductividad, etcétera, que tienen estos elementos químicos, hacen de que yo pueda construir con la combinación correcta con otros elementos químicos, superconductores, superimanes, componentes eléctricos, o sea, tiene su gran potencial. Y de lo que se viene también es que, por ejemplo, yo lo muestro siempre, hay un compuesto que está hecho de itrio, bario, cobre y oxígeno, un óxido, que tiene la capacidad que cuando se lo enfría a menos 180 grados, levita. Y es gracias al itrio que tiene este compuesto. Entonces, fíjense cómo la tecnología me va marcando nuevos mercados emergentes.
Y estos mercados emergentes están relacionados justamente con la robótica. Hoy en día, uno de estos robots industriales lleva aproximadamente 16 kilogramos de imanes, que son imanes permanentes, de neodimio, hierro y boro. Y algo que es muy interesante, que lo marco permanentemente, es que llevan boro. Y nosotros tenemos grandes yacimientos de borato. Por suerte ya están produciendo nuevamente como lo hacían hace 15 años atrás, y es un elemento para los europeos crítico y para muchos de los mercados en el mundo. Imagínense, nosotros también podemos vender boro o borato para la fabricación de estos imanes permanentes, porque tenemos dos de los grandes yacimientos a nivel mundial de boratos, Loma Blanca en Jujuy y Tincalayo en Salta, junto con Siges. Estamos ahí cabeza a cabeza con los yacimientos de Estados Unidos, y bueno, y el primero a nivel mundial de boratos es Turquía, pero fíjense que estos imanes requieren de boratos también. ¿Y por qué decimos que son mercados emergentes? Fíjense en este gráfico, qué interesante que es un gráfico que muestra la estadística de la densidad de robots que se utilizan en las diferentes industrias, donde Corea, por cada 10.000 empleados que son seres humanos, tiene 1.012 robots. Este gráfico es del 2023. Yo lo voy siguiendo todos los años, siempre va evolucionando con una tasa de crecimiento bastante importante, del 20%. Corea, en el año 2017, tenía 700 robots por cada 10.000 empleados. Hoy en día tiene 300 robots más por cada 10.000 empleados. Entonces, este es un mercado emergente en el cual se necesitan muchísimo los imanes. Y haciendo un análisis con este gráfico de Weng y con algunos datos de King del 2017, podemos ver cuál fue la historia y la evolución de la producción de tierras raras, de óxido de tierras raras a nivel mundial. Aquí les voy a dejar otro concepto. Siempre, cuando hablamos de tierras raras y de yacimiento de tierras raras, hablamos de óxido de tierras raras porque las sumamos a todas. Sumamos las 17 tierras raras y yo las tengo en el yacimiento. Y ese es el contenido que yo tengo de un yacimiento de tierras raras. No existe el yacimiento de europio, de terbio, de lantaño, de neodimio, no. Existen los yacimientos de tierras raras, donde se suma el total de las tierras raras. Después yo tengo que ver si ese yacimiento es más rico en liviana, en pesada o en media, pero están incluidas todas las tierras raras dentro de ese conjunto, y se lo denomina, bueno, ahí dice reo equivalente, Rare Earth Ox, que son los óxidos de tierras raras, y ese es el análisis que se hace. En este gráfico, fíjense que tiene datos de 1950, había una producción de tierras raras, ahí que está marcada con color naranja, que se desarrollaba por diferentes países del mundo. Esa producción se conoce como la era de la monacita, que es un mineral de tierra rara, que se sacaba de placeres, y esa producción se hacía en Brasil, en Sudáfrica, en India, en Australia. Nosotros tuvimos producción de tierras raras en monacitas, en arenas de río, en Córdoba, en Río Tercero, que se utilizaba con fines de material como abrasivo, esa monacita. Eso tiene una buena dureza para abrasivo. Obviamente, en ese momento no se le daba mucho más interés que elementos químicos como el cerio y como abrasivo a la misma monacita. En 1962, y un poco antes, se produjo un gran descubrimiento en Estados Unidos, que es la mina Mountain Pass, que es una mina que entra en producción en el año 64-65.
En este contexto, Estados Unidos, hasta casi la década de los 90, se convierte en el principal productor de minerales de tierras raras. Y ahí inicia lo que se conoce la era de la magnesita. La magnesita es un carbonato de tierra rara. A inicios de la década de los 90 hay un periodo de transición del mercado en donde aparece China a producir tierras raras, también porque se dan cuenta de la importancia económica que tenían. Y en ese momento, que se considera una transición de mercado, hay, por así decirlo, una equidad entre los productores de tierras raras. Un poco Australia, un poco Estados Unidos, un poco China y un poco el resto del mundo. No había un mercado muy marcado. ¿Y qué sucede a partir de esto? Bueno, aparecen los descubrimientos de los grandes yacimientos de Bayanovo en China, Maoniuping y las arcillas del sur de China, que son yacimientos enormes. Y cambian todo el contexto mundial de lo que es la producción de tierras raras. Después, obviamente, a partir del 2010, en el 2001-2002 deja de producir Mountain Pass en Estados Unidos y en el 2011 vuelve a producir y en el 2014 empieza a producir Australia con el yacimiento de Mount Weld. Pero durante ese gran periodo y hasta el día de hoy, China lleva la delantera en lo que es la producción de tierras raras. Con estos 3 grandes yacimientos y hay otros más que lo vamos a mencionar más adelante. Pero nosotros acá podemos marcar que se inicia la era de la magnesita en carbonatitas, que es una tipología de yacimiento muy particular. Este análisis de mercado es muy interesante porque a partir de esto y a la fecha, China tiene el 77% de la minería de tierra rara, el 85% de la producción de óxidos, el 90% de producción de tierra rara en estado metálico, fabrica el 90% de las aleaciones y fabrica el 90% de los imanes permanentes de todo el mercado. Un dato que no está ahí es que actualmente procesa casi el 100% de los minerales de tierra rara que hay en el mundo. O sea, Estados Unidos, Australia, varios países del mundo le venden los concentrados minerales para que el refinamiento lo haga China, porque China actualmente es el único país que logró desarrollar una tecnología acorde a los valores comerciales y al mercado mundial que puede refinar las tierras raras. Algo interesante, que yo siempre lo muestro, uno va a depender de qué es lo que esté leyendo. A mí me pasó que en el 2020 leí este informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos que decía que el monopolio de las tierras raras de China estaba disminuyendo. Obviamente, lo escribían los americanos, pero cuando uno lee lo que escriben los chinos, dicen todo lo contrario. Bueno, hoy en día las tierras raras son uno de los principales motivos de la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, porque hay una dependencia global muy grande de China. No por las minas ni los yacimientos de tierras raras, sino por la tecnología para refinar las tierras raras que eso sí, le está monopolizando China. Pero sí hubo un cambio en el paradigma del contexto mundial sobre la producción de tierras raras. Fíjense qué interesante este gráfico. Este gráfico es publicado en 2017 de las tierras raras. Ahí están el terbio, el diprocio, el neodimio y el praseodimio. Estos 4 elementos, estas 4 tierras raras, son las que mayor valor económico tienen en el mercado y son las que mayor demanda tienen también en el mercado. Por eso se toman como referencia. Y fíjense que la producción de estos elementos químicos venía literalmente estable desde antes del 2005 hasta el 2011, y a mediados del 2011 hay un cambio y hay un salto enorme en el precio de estos elementos químicos. Y esto tuvo que ver con muchos factores. Uno de ellos fue que se empezó a producir muchísima tecnología smart, ya sean televisores celulares. Fue un año
en el que aparecieron los celulares de nueva gama, en el que aparecieron los televisores super smart, los pantallas planas, como les llamamos en ese momento. Y ese momento del cambio de precio se da, por ejemplo, de restricciones de exportación de China, que China dice, bueno, tengo tierras raras, todo el mundo la necesita, pero no se las voy a vender a nadie, se ponen en esa postura. También hay un conflicto diplomático con Japón, aunque ustedes no lo crean, dejaron de venderle a Japón tierras raras. ¿Por qué? Porque había un capitán de un barco japonés que quedó preso en unas islas, porque estaba navegando por unas islas que están en conflicto entre China y Japón, y eso generó un quiebre diplomático enorme entre los países y provocó de que se deje de venderle tierras raras a Japón. La disparada de precios por escasez percibida, que estuvo relacionada a la gran producción de tecnología smart de ese tiempo, y a una reacción mundial que se dio para reducir esa dependencia. ¿Qué empezó a pasar? Empezaron muchos países del mundo a decir, mira, no podemos depender de China, empecemos a buscar nuestro yacimiento, empecemos a explorar. Ahí había yacimientos conocidos que rápidamente se pusieron en producción. Por ejemplo, se reabrió Mountain Pass en California, en Estados Unidos. Entonces, se puso en marcha para abrir la mina de Mount Weld en Australia. Entonces, hubo toda una serie de situaciones que modificaron esta disparada del precio de las tierras raras. Obviamente, hoy en día el contexto es diferente. En este gráfico, que es del año pasado, de Liu et al., trabajo de unos chinos, muestra cómo está cambiando el paradigma de la producción. Esto no quita que esta es producción 2023, pero no quita que se siga teniendo la dependencia del refinamiento que hace China. Fíjense, China en este gráfico tiene el 70% de la minería. El último informe que salió de este año es del 2024, que China hizo el 2024 el 77% de la minería. Estados Unidos el 14%, la vieja Birmania el 4%, Australia el 6%, Madagascar 0,3%, la India 1% y otros países como Brasil el 4,4%. Y ahí, obviamente, yo les muestro, y esto es lo que les decía, estos son los 4 elementos químicos, terbio, disprosio, praseodymium y neodimio, que mayor valor económico tienen. Y ahí ustedes pueden analizar en estos dos gráficos cómo está el pico de la subida de estos precios, que subieron todas las tierras raras en realidad, pero bueno, nos interesan las de mayor valor. Y ahí en ese momento también se produce esa caída de los precios de la producción y aparecen los nuevos productores que deciden dejar de tener esa dependencia de China. Esto es un análisis sencillo, rápido, podríamos hacer hasta un análisis geopolítico internacional de ese momento, pero bueno, también hubo una crisis a nivel mundial en el 2011. Y esto a nosotros nos permite clasificar la demanda de tierras raras. ¿Cómo? Tenemos diferentes categorías. Si lo clasificamos por categoría, las tierras raras se utilizan en aleaciones para batería, en catalizadores, cerámica, pigmentos y esmalte, polos y aditivos para pulir vidrio, metalúrgica y aleaciones, imanes permanentes, fosfuros o fósforos y otros usos. Por el volumen, un 26% se utiliza para catalizadores y un 35% para imanes, que son los mercados más importantes que mayor volumen de tierra rara mueven. Y por valor, imanes permanentes. Todas las tierras raras que se utilizan para fabricar imanes permanentes hoy en día en el mercado son las que tienen mayor valor económico. Y hay una evaluación que hace Adamas Intelligence, que es una consultora internacional de materias primas críticas y es súper especializado en tierras raras. Adamas plantea de que para el año 2030 vamos a tener mayor demanda que suministro de óxido de neodimio. Ellos ya lo están profetizando, por así decirlo, de que se va a dar esta situación en donde va a haber escasez de neodimio
para la fabricación de imanes. Si nosotros vemos este mapa, fíjense a nivel global, quiénes son los principales productores de tierras raras en el mundo. Todo lo que vemos con estrellitas son minas en producción y el resto son proyectos que están en desarrollo o están en etapa de exploración avanzada o en etapa de factibilidad. Cada uno de estos está asociado a diferentes tipologías de yacimiento, ya sea carbonatitas, complejos alcalinos, de roca alcalina, tipo hidrotermales o asociado a IOSG, en arcillas, tierras raras absorbidas en arcillas, en placeres y en otros tipos de yacimientos que son por ahí hasta un poco más particulares. Fíjense que en Brasil, Área Cero, Arrayá, es un yacimiento que ya está en producción desde el año 2014 más o menos y está teniendo una gran producción de tierras raras. Ellos ya tienen un montón de yacimientos que están ahí a la espera para entrar en producción. Serra Verde es muy interesante porque también es un yacimiento, una carbonatita alterada, que es un yacimiento de arcilla. Fíjense, China, todo lo que es el sector de la India y el sector de China. China tiene 7 provincias donde hay arcillas absorbidas en tierras raras, donde hay 72 yacimientos en toda esta región, ya lo vamos a ver. Y bueno, tienen un valor muy importante. Algo que yo les voy a mostrar un cuadro un poquito más adelante, no incluí dentro de un top 30, hice un top 30 de los yacimientos que considero que son más importantes de tierras raras a nivel mundial. Por ejemplo, no incluí los yacimientos de Chavara, los yacimientos de India, los de Tailandia, que son, o el de Georgia, que son yacimientos de placeres, en donde se explotan arenas de playa que tienen mucha monacita. ¿Por qué? Porque no revisten una gran importancia a nivel mundial. Lo vamos a analizar y lo vamos a ver, pero bueno, este es el panorama actual de todos los yacimientos que tenemos de tierras raras en el mundo. Acá hay uno de Penco, Biolantánidos. Bueno, es un proyecto muy chiquito en Chile, pero muy interesante porque ellos quieren utilizar biominería para extraer las tierras raras de esas arcillas. Están ahí, están trabajando hace mucho tiempo, pero bueno, es muy interesante porque es una variable diferente, pero bueno, será futuro si funciona, tendrá algún valor económico, pero por ahora no están produciendo nada. Es lo que más cerca tenemos nosotros en la Argentina de la tierra rara. Y fíjense qué interesante, en base al contenido, a la concentración de tierra rara y a los recursos de MENA, ¿cuáles son los principales yacimientos que tenemos en el mundo? La mayoría, Bahía Novo, es un yacimiento monstruoso con un alto grado de concentración de tierra rara, junto con Mount Well y Mount Pass, y junto con Gacara, en África. Estos son yacimientos que se encuentran en África, en China, Arrayás, en Brasil, Mauniuping, en China también. Y fíjense que todos los que están con rombito rojo son carbonatitas. Las carbonatitas son hoy en día la principal fuente de tierras raras en el mundo. Y este gráfico muestra, en base a la concentración de tierras raras y a las reservas, a los recursos y reservas que tiene el yacimiento en millones de toneladas. Es un gráfico doblemente logarítmico. Acá fíjense que este es un gráfico, un cuadro, donde yo les muestro cuáles son hoy en día el top 30 de los mejores proyectos a nivel mundial de tierra rara. Los que están en negro son carbonatitas. Fíjense que cuando uno lee la literatura predominan en todo lo que es la producción de tierras raras, Bahía Novo, Maunping, la arcilla del sur de China, bueno, que están como arcilla iónica, y fíjense la concentración, el grado de concentración que tienen. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo vamos a ver al final, cuando hagamos un análisis de lo que sucede en Argentina.
Fíjense en la concentración que tiene las carbonatitas de Vallanovo, 5.6, en realidad está en 6, un poquito más de 6, pero esto es un promedio. Maunupín tiene casi 3, este yacimiento Tamtor tiene casi 12, o sea, tienen altas concentraciones. En Europa tenemos tenemos un solo yacimiento en producción, que es un yacimiento a partir de la oparita, que es un mineral de tierra rara, que está en Rusia, cerca del polo ártico. En Australia solamente en producción Monguel, algo interesante de Olympic Dam, que es un USG, está planteando la producción de tierra rara a partir del reprocesamiento de los relaves de la mina. Ustedes saben que Olympic Dam es una mina enorme de oro, cobre, hierro y uranio, que son los elementos químicos que se están produciendo en ese yacimiento, y aparte de eso tiene altas concentraciones de tierra rara que no se explotaron durante años y ahora se dieron cuenta que esas tierras raras están en los relaves, entonces tienen planteado reprocesar esos relaves. Muchos yacimientos en América del Norte, Mountain Pass y Nechalacho, que están en Estados Unidos, que son los que están en producción. Fíjense que yo no agregué el de Georgia, que son arenas de placeres. ¿Por qué? Porque tienen una muy baja concentración y no son tan interesantes. En África hay 4 yacimientos que están en estudio con excelentes leyes, y en Brasil tenemos 3 yacimientos en América del Sur, donde Arrayá es el que está en producción desde el 2014 y tiene un muy buen contenido, un 3% de tierra rara en su composición. El otro que le sigue, Catalá 1, yo tuve la suerte de conocer estos yacimientos y son muy interesantes desde el punto de vista de la producción. Y bueno, ¿cuáles son los minerales que contienen tierra rara? Nosotros tenemos que saber que existen en la naturaleza de las casi 5.500, 5.400 y pico de especies minerales que hay en la naturaleza, existen 150 minerales que contienen tierra rara en su composición. Pero solo 4 de estos son comerciales, o sea, han comercializado hasta la fecha. Son la monacita, la bagnesita, la cenotima y la loparita. Este gráfico, fíjense lo que le muestra, un mineral de monacita puede contener entre un 35 a un 70% de tierra rara en su composición. Tiene una variación muy amplia. La bagnesita generalmente siempre tiene entre 70 y 75% de tierra rara en su composición. La cenotima, que es la que está acá en azul, en celeste, perdón, puede tener entre un 50 o 60% de tierra rara en su composición, y la loparita siempre tiene un 30, un 32% de tierra rara en su composición. Bueno, estos minerales son los que se comercializaron y que se comercializan hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque tienen una mineralogía sencilla para poder procesar. Estos 4 minerales representan el 80% de la producción mundial de tierra rara, donde la bagnesita y la monacita son los más aptos para producir concentrado de alta ley, más del 40% de contenido de óxido de tierra rara, y en algunos casos hasta un 75% de óxidos de tierra rara. Cuando nosotros hablamos del contenido de tierra rara y hacemos un análisis, fíjense en este gráfico, expresado como óxido, tenemos el praseodimio, el neodimio, el terbio y el disprosio. Recuerdan que yo les dije que estos 4 elementos son los que mayor valor económico tienen hoy en día en el mercado. Bueno, nosotros si tomamos estos óxidos y hacemos un análisis, tenemos estos análisis que fueron tomados de trabajo de Xiu y otros del año 2013, vemos que, por ejemplo, la bagnesita de California, de Mountain Pass, es muy rica en neodimio y en praseodimio, pero no tiene casi nada, absolutamente nada, de terbio y disprosio. Otro análisis que podemos ver es de la monacita de Australia. Fíjense que tiene, más allá que sea otro mineral diferente, tiene también valores mucho más altos de praseodimio y de neodimio. O sea que
tiene un valor económico muy interesante porque estos elementos son los más importantes. Y si tomamos, por ejemplo, la cenotima que se explota en Malasia, vemos que tiene una distribución más equitativa de los elementos de tierra rara, donde aparece no solo praseodimio y neodimio, también tiene su contenido de terbio y disprosio. Esto que yo les estoy mostrando es ejemplo para que ustedes entiendan y tengan el concepto de que cada yacimiento y cada mineralogía es particular. No vamos a tener nunca una barnecita de igual composición en diferentes yacimientos del mundo. Y el tipo de roca que hospeda más del 80% de la producción mundial de tierra rara son las rocas, las carbonatitas. En este gráfico, en este cuadro, yo les muestro cuál es la composición y el contenido típico de tierra rara que puede tener y el grupo al que pertenece este mineral. La barnecita, la monacita y la cenotima son minerales probados como procesables desde el punto de vista comercial, principalmente la barnecita, monacita y cenotima. La loparita está en menor medida y hay algunos yacimientos que hoy en día están empezando, debido a los altos precios de la tierra rara, a pensar en la loparita. Después hay un grupo de minerales, como donde está la lanita, la patita, la cainosita, la gadolinita, la dodalita, que tienen tierra rara, pero debido a su composición química y a su bajo contenido de tierra rara, muchas veces presenta un procesamiento complejo, desafiante y a menudo asociado con una mineralogía muy complicada. En muchos casos la presencia de torio, que es muy radioactivo, y la mayoría de estos minerales son silicatos, y vos para disolver un silicato necesitas ácido fluorhídrico, y eso reviste un costo muy grande y reviste también un impacto ambiental muy importante. La parisita, que es un carbonato de tierra rara, hoy en día se está tomando muy en cuenta para poner en producción en varios yacimientos del mundo que están, por ejemplo, hay 6 yacimientos en esos cuadros que les mostré que tienen parisita como mineral de mena de tierra rara. Y finalmente están las tierras raras absorbidas en iones en arcilla. Estos yacimientos hoy en día, para los estándares ambientales occidentales, presentan varias barreras desde el punto de vista económico para el procesamiento. En China hay muchos problemas ambientales relacionados con la producción ilegal de tierra rara a partir de arcillas. Aparte, nosotros en Argentina tenemos un problema. Para tener yacimientos donde haya tierra rara en arcilla, ¿qué necesitamos? Necesitamos un clima tropical que haya tenido la capacidad de alterar químicamente rocas como carbonatitas o como rocas alcalinas, y que esa alteración haya destruido los minerales originales, se hayan formado arcillas y esas arcillas hayan absorbido las tierras raras. Todo por una condición climática. Esas condiciones no las tenemos y es muy difícil que tengamos esa tipología de yacimientos acá en Argentina, pero sí en Brasil. En Brasil está la posibilidad y en otras regiones del continente sudamericano también. Yo recién les mencioné las carbonatitas y ahora vamos a hablar de las carbonatitas. ¿Qué son las carbonatitas? Las carbonatitas suministran el 80% del mercado mundial de elementos de tierra rara y son la fuente dominante de neodimio y praseodimio. ¿Pero qué es una carbonatita? Una carbonatita es una roca ígnea que se genera a partir de la cristalización de un magma que es carbonatítico, rico en carbonato. Cuando nosotros vemos esta roca bajo el microscopio, nos damos con una roca que tiene más del 50% de carbonato modal, y es muy particular. Cuando ustedes vean una carbonatita o le digan, esta es una carbonatita y la ven en el microscopio, la tienen que ver como un mármol, puro carbonato, con olivino, con pirocloro, con magnetita, con muchos minerales que en el momento que así se van a desconcertar porque van a decir esto, ¿qué tipo de roca es? Bueno, es una carbonatita. Las primeras carbonatitas se encontraron
en Noruega, ya hace 80, 90 años, y en su momento se consideraba o se creían que eran, cuando se le encontraron en el campo, que eran calizas, rocas calizas por su composición carbonática. Después se dieron cuenta que eran de origen ígneo, a partir de un magma. Se forman a partir de magmas que son relativamente muy raros en la corteza. Yo siempre digo que los magmas carbonatíticos se producen por el melting del manto y son primos de las kimberlitas, que son los magmas que arrastran los diamantes, porque se forman a esa profundidad. Son magmas muy ricos en dióxido de carbono que vienen de mucha profundidad y son muy poco viscosos, por eso justamente tienen esa facilidad para ascender y literalmente suben formando diatremas o chimeneas. Otra cosa que también es magma generado del manto o derivado de magma que pueden ser silicatados alcalinos, o sea que siempre que hay magmatismo alcalino están ahí, pero cuando se encuentran, a medida que van ascendiendo, si se encuentra un magma silicatado con un carbonatítico, se produce immiscibilidad. Algo interesante es una base de datos que hizo Gully y Hazard, que son del Servicio Geológico Canadiense, en el año 2008, donde ellos relevaron alrededor de 527 ocurrencias mundiales de carbonatitas. Tuvieron un criterio muy particular, muy bueno, muy interesante, y dijeron, bueno, los afloramientos que cumplen con esta y estas características están publicados en revistas internacionales, etcétera, etcétera, se los consideran como carbonatitas. Si lo quieren, lo pueden buscar. Está disponible el trabajo con unos mapas muy buenos que se los voy a mostrar en el Servicio Geológico de Canadá. Este magma es volumétricamente insignificante en la corteza, puede formar una gran variedad de yacimientos minerales y hoy en día el único volcán activo carbonatítico que hay en el mundo es el Odoliño Lengai. Seguramente ustedes lo vieron en películas, dibujitos animados, en la película Madagascar, sale el Odoliño Lengai, que es un yacimiento, un volcán bastante interesante. Y ahí, bueno, una imagen, una foto de una muestra de carbonatita de Jacupiringa en Brasil, que tiene calcita, magnetita y olivino. Fíjense qué compleja esa mineralogía, también tiene pirocloro. ¿Cuál es el ambiente de formación de las carbonatitas? Bueno, ustedes para que tengan un magma que pueda ascender desde el manto, tienen que tener una zona, como dice acá, de grietas continentales, una zona de rift. Esta zona de rift, que se produce un adelgazamiento de la corteza importante, es la que permite siempre que asciendan los magmas profundos. Fíjense qué interesante esto. Nosotros, ¿dónde tenemos hoy en día, si analizamos África y Sudamérica? ¿En dónde están las diatremas kimberlíticas del Cretácico? ¿En dónde están las carbonatitas? Y están ahí en la zona que fue más cercana al rift que le dio origen al Océano Atlántico. Entonces es necesario para que se formen las carbonatitas zona de rift. Esta zona de rift me generan ese adelgazamiento. Y lo interesante es que el 88% de las carbonatitas se encuentran en ambientes cratónicos. El 10% en ambiente continental no cratónico y muy poquito en islas oceánicas. Y otra cosa que es interesante también tener en cuenta, que fíjense, todas las carbonatitas que hay en el mundo en base a la edad, el mayor número de carbonatitas que se conservan y que hay en el planeta vienen de los 600 millones de años, casi hasta la actualidad, donde hay un pico de producción de carbonatitas durante el Cretácico, a los 60, 70 millones de años. Y asociado a ese pico están las mayor cantidad de carbonatitas mineralizadas. Obviamente, ¿qué estaba pasando en ese momento en el planeta? Se estaba partiendo, se estaban abriendo estas grandes zonas de rift. Entonces, bueno, es un dato interesante al momento de salir a explorar.
dónde vamos a buscar carbonatita y busquemos en la zona donde hay evidencia que hubo un rift. ¿Y cuál es la distribución mundial de las carbonatitas? Fíjense, en estas eran las ocurrencias para el año 1987, planteadas por Levas, donde figuran 56 carbonatitas reconocidas en todo el planeta. Cuando vemos el trabajo de Gullin Hazard del 2008, ellos relevaron, en base a los terrenos también, la edad de los diferentes terrenos que hay en el planeta, 527 ocurrencias de carbonatitas en el planeta. Fíjense, donde hay muchísimas carbonatitas: en África, en Sudáfrica, en toda esta región del sur del continente africano y en la zona de Brasil. Si nosotros hacemos, este es el mapa, fíjense qué interesante que es, ustedes pueden ver los nombres de la carbonatita, los afloramientos, después es un archivo espectacular, pueden revisarlo. Fíjense en acá, y acá viene la gran incógnita, ¿no?, que lo vamos a hablar al final. Estas son las que ellos tienen relevado para todo lo que es Sudamérica. ¿Cuántas hay en Argentina? Ninguna. Y si me preguntan, me cuesta decirlo, pero concuerdo con ellos, concuerdo con este trabajo. Hay menciones de carbonatitas en Argentina, yo tuve la suerte de revisar varias de ellas, y no me termina de cerrar de que sean carbonatitas. Habría que hacer muchos estudios isotópicos y otros tipos de estudios. Para mí son rocas alcalinas con alteración carbonática, pero bueno, hay que seguir estudiándolas y hay que poner el ojo en esos afloramientos y definir si son o no verdaderamente carbonatitas para que entren dentro de esta base de datos, que es la que se maneja a nivel mundial. Y para contarles un poquito del Odoliño Lengai, y recuerden ustedes cuál es, el Odoliño Lengai es un volcán que se encuentra en la zona del Rift del este de África, donde el continente africano se está partiendo, se está abriendo, y se encuentra justo en esa zona. Fíjense lo interesante de acá, que este lago, el Lake Victoria, y otros lagos que se encuentran en esta región, están algunos 400 metros por abajo del nivel del mar. O sea que es una clara evidencia del adelgazamiento de la corteza terrestre. Y ahí se encuentra este volcancito, el Odoliño Lengai, que ustedes lo deben haber visto por fotos. Ahí ven las tribus Masái. Los Masái tienen cierta devoción hacia la divinidad del Odoliño Lengai. Es una postal típica de África cuando se habla del Odoliño Lengai, y los Masái lo tienen muy, muy arraigado a ese volcán. Otra cosa que les quiero mostrar, fíjense, esta es la cumbre del volcán del Odoliño Lengai. Ustedes van a ver que hay un color negro, que es la lava incandescente, que la vieron en la imagen anterior, y un color blanco. El blanco es carbonato de calcio. Si nosotros le echamos una gotita de ácido clorhídrico, reacciona en el instante. Y esa es la boca del volcán, que constantemente está expulsando lava. Fíjense en ustedes, cuando hay una expulsión de lava, está todo negro. Si lo veríamos de noche sería rojo incandescente, y a medida que van pasando los días, esa lava se va enfriando, se va solidificando y ya va formando el carbonato de calcio. Hay unos videos que espero que se los pueda pasar. Yo creo que ahí está. Fíjense en esto. No sé si van a andar los videos, pero lo que muestran estos videos es cómo funciona una colada de esta lava. Lo que se ve ahí blanco es la colada del día anterior. Acá, bueno, me dice que no se puede reproducir este video, lamentablemente, pero lo que se ve en este video, a ver si ahí me deja, es la boca del volcán, en donde el magma tiene una fluidez enorme, y esa fluidez
lo que le permite a este magma es ascender rápido y ascender desde mucha profundidad. Bueno, estas son algunas particularidades de lo que tienen los magmas carbonatíticos. Y ahora, para hablar un poco de minería, vamos a hablar de la mina de Bayanovo en China, que es la mayor productora mundial de tierra rara. Algo que tiene de particular esta mina, que está en producción, es que no es una mina de tierras raras, es una mina de hierro. Y yo leí varios artículos y escuché varias personas que hoy en día están involucradas con el tema de las tierras raras y que dicen que en la mina Bayanovo se saca la tierra rara del desecho, de los residuos. Y en realidad no es así. En realidad las tierras raras son un subproducto de la minería del hierro. Y eso es muy diferente que procesar los relaves, los desechos, a que sea un subproducto. Entonces es un grave error por ahí de que la gente no lo entiende. Pero en Bayanovo las tierras raras son un subproducto de la minería del hierro. Produce un concentrado de magnesita y monazita de altísima calidad. Tiene una reserva aproximadamente de 57.4 millones de toneladas, con un promedio de óxido de tierra rara de un 6%. Y aparte, que es lo que yo les decía al principio, ¿se acuerdan lo que les comentaba del escandio? Que el escandio no forma yacimientos casi con la tierra rara. Es muy raro que pase. Bueno, Bayanovo tiene grande cantidad de florita, de niobio y de escandio. Tiene unas mineralizaciones extraordinarias de escandio. O sea, de 10 millones de números de la lotería que se vendieron, China se sacó la lotería con el número ganador con este yacimiento. Muy interesante, pues también tiene una historia geológica compleja y por otro lado también una historia económica interesante. Lo que tiene este yacimiento tiene 2 pits enormes y lo que pasó, yo se lo resumo a grandes rasgos, fue un magma carbonatítico con un magma alcalino que intruyeron rocas carbonatíticas. Entonces generaron las condiciones ideales para que se precipiten y se formen muy buenas mineralizaciones que contienen no solamente tierras raras, sino tienen hierro y florita. Es un caso muy particular, único en el mundo de tipología de yacimiento. Mauniuping, que son otras carbonatitas, es un conjunto de diques carbonatíticos. Fíjense ustedes ahí cuál es la distribución de los diques, que se los ve en rojo, que son las carbonatitas que están mineralizadas. Este yacimiento se encuentra dentro de un cinturón que contiene muchos depósitos pequeños, pero estos depósitos pequeños van produciendo en pequeñas cantidades, pero todo se va procesando en el mismo lugar. Es un yacimiento de gran tonelaje con 2 al 3% de contenido de óxido de tierra rara. Tiene un concentrado de magnesita, son carbonatitas puras de muy alta calidad, 70 al 60-70% de óxido de tierra rara, y tiene un procesamiento muy simple con una alta recuperación. Pues bueno, los carbonatos, al ser más puros, más fácil de disolver y más fácil de extraer las tierras raras. Mountain Pass, en California, es un yacimiento, como yo les contaba, que se cubrió entre el 49 y entró en producción en 52, 54. Dominó el mercado hasta mediados de los 60, desde los 60 hasta mediados de los 80, perdón, y produce un concentrado de magnesita de alta calidad, 60%, pero actualmente se vende el concentrado a China para su procesamiento. Lo que tiene este yacimiento es que contiene leyes muy altas de óxido de tierra rara. Ahí ven una imagen de una magnesita. Tiene entre el 8 al 12% de tierra rara, o sea, muy rico en tierra rara. Y tiene una reserva de 14.6 millones de toneladas de mineral. Compárenlo con Bayanovo. Bayanovo tenía 54 millones. 4 veces mucho más grande, casi 5 veces más grande Bayanovo. Mountwell, en Australia, es una carbonatita laterítica, tiene un procesamiento de minerales muy complejo
produce una monazita de alta calidad del 40%, y la mina y la concentradora se encuentra en Australia y la planta hidrometalúrgica se encuentra en Malasia. Lo que sí tiene de interesante, que dice que tiene una distribución de tierras raras bien equilibrada, es que tiene tanto tierras raras pesadas como tierras raras livianas, de forma equitativa. Tiene una concentración, una buena distribución. Y bueno, produce óxido de neodimio, praseodimio, carbonátido, óxido de cerio, óxido de lantanio y cerio, y un óxido que es una combinación de varias tierras raras pesadas. Entre las reservas probadas y probables, tiene 19 millones de toneladas, con una ley promedio de 8,5% de óxido de tierra rara. Esto es según el último informe de declaración de recursos y reservas, el SHORT de 2019, que presentó esta empresa. Y después tenemos los depósitos de absorción en arcillas del sur de China. Acá lo que pasa con estos yacimientos, las tierras raras como elementos químicos, como iones, se incorporan dentro de los espacios interlaminares que tienen las arcillas. Ustedes saben que las arcillas son filosilicatos. Cuando tienen un espacio interlaminar que permite el ingreso de estos elementos químicos y que queden atrapados en ese espacio. Lo bueno de esto es que tiene un procesamiento muy sencillo, que literalmente se hace un centrifugado de las arcillas y a partir de ahí se obtienen las tierras raras. O sea, tiene un procesamiento de muy bajo costo. Algo que puede variar, puede tener una distribución variada de tierras raras, pero tiene una fuente dominante de tierras raras pesadas, que hoy en día, o sea, recuerdan lo que estábamos viendo en el gráfico, que las tierras raras pesadas tienen mayor valor económico y mayor criticidad. O sea, son más críticas que las tierras raras livianas. Son yacimientos de gran tonelaje, pero muy bajo grado de concentración. Fíjense que tiene 0,5 a 0,2 de óxido de tierra rara, con un procesamiento de muy bajo costo, que esa es la clave. A menudo se vende al mercado como un blend, una mezcla de concentrado de tierra rara, y bueno, y se producen y se trabajan de forma industrializada en algunos casos. Ocurre en otros casos que hay una minería ilegal de tierras raras en arcilla. Hay un trabajo de GOU del 2012 que muestra muy claramente todas las problemáticas ambientales que genera esto, porque acuérdense lo que yo les comentaba hace un rato, que se necesita un clima tropical. Obviamente si hay clima tropical seguramente que hay selva, y si hay selva hay una gran biodiversidad, y lo que se hace para la producción de estas tierras raras es desmontar todo y hacer esta producción a gran escala. ¿Por qué? Porque al tener tan bajo contenido de tierras raras yo necesito un gran tonelaje y procesar un gran tonelaje. Es como cuando hablamos de los porfios de cobre, de los yacimientos diseminados. Tengo que procesar mucho material para obtener una recuperación que sea rentable. Y lo que sucede ahí es que hay una minería totalmente ilegal, en donde se producen grandes desastres ambientales. Ustedes ven las condiciones en las que trabaja la gente en esta zona, la forma en que se hacen los concentrados, los refinados. Y, por ejemplo, al deforestar todo esto se puede producir, obviamente en un clima tropical con mucha lluvia, grandes deslizamientos de barro, de coladas de barro en diferentes zonas cercanas al yacimiento, y la forma en que se trabaja siempre es muy precaria. Y bueno, China, a partir de esto, el gobierno de China, como tienen tanto valor económico las tierras raras, está tomando medidas drásticas en contra de la minería ilegal y mejorando los estándares ambientales. Es un delito muy grave hacer minería de tierras raras en China, minería ilegal, perdón, de tierras raras en China. Y después tenemos, ya vamos terminando, porque ya llevamos 1 hora y media, pero ya terminamos, no queda nada, los depósitos de tierras raras asociados
en minerales pesados en arena. Por ejemplo, el ejemplo de Chavara. Fue una de las principales fuentes de tierras raras hasta 1965, era lo que yo le decía, que en Brasil, en Australia, en varios lugares se procesaban estas arenas. En muchos casos, la monazita es un producto del rutilo y la ilmenita y el zircón que se explotan de estas arenas. Son yacimientos con gran tonelaje y bajo grado de ley, menos del 2% de óxido de tierras raras, pero tienen un minado muy sencillo, de bajo costo, que se hace con palas mecánicas, con camiones directamente, y esa es la clave económica. Y por otro lado, tienen un procesamiento también barato porque estos minerales tienen propiedades ya sea de alto peso específico y se las puede separar por gravedad, tienen propiedades magnéticas o propiedades piezoeléctricas, y eso es lo que permite separarlo por alguno de estos métodos, ya sea magnético o electrostático. Entonces, no hace falta usar ácido, no hace falta usar ningún compuesto más que el minado sencillo con palas y camiones y un procesamiento por separación de propiedades físicas de los minerales. Y muchas veces produce un concentrado mineral de muy alta calidad. Hay otras fuentes secundarias de tierra rara que son interesantes mencionar, por ejemplo el fosfogipsum. Hay países que producen mucho fosfato con fines económicos y al procesar el fosfato lo tratan con ácido sulfúrico y a partir de esto se produce un desecho que es un sulfato de calcio y fósforo, y por eso se llama fosfogipsum. Y hace un tiempo se dieron cuenta que los fosfatos tienen la capacidad de fraccionar tierra. Y en algunos lugares del mundo estos desechos se consideran posible fuente de tierra rara o hasta de uranio. Tienen un bajo grado, hasta un 5% de óxido de tierra rara, y grandes tonelajes, pero a veces sucede que el contenido es variable porque no todo lo que se procesa viene o del mismo yacimiento o tienen la misma composición al momento de procesarse. Otra fuente secundaria es el carbón, que puede contener tierras raras en las cenizas volantes o en las fases vítreas de la quema del carbón que se utiliza en las centrales termoeléctricas. Hay muchas centrales que generan energía que hasta el día de hoy funcionan con carbón. Nosotros tenemos yacimiento carbonífero Río Turbio. Nosotros trajimos muestras de ahí para evaluar si hay tierra rara, pero son yacimientos que tienen muy bajo contenido de tierra rara, 0,05%, y Estados Unidos, como tiene muchas centrales que funcionan con quema de carbón, están invirtiendo mucha plata en la investigación para ver si pueden recuperar tierra rara de este tipo de desecho. Y un dato interesante son los relaves del proceso del uranio. A veces pueden llegar a contener hasta 0,5 de óxido de tierra rara. A menudo se encuentran enriquecidos en tierras raras pesadas, y se lograron recuperar tierras raras pesadas en la década de los 80 en Elliot Lake, en Estados Unidos, a partir de estos relaves de la industria del uranio. Otra cosa que hoy en día está dando vuelta, que es muy interesante, son los lodos profundos que se encuentran cerca de Japón y cerca de China, en realidad en el Pacífico, donde se descubrieron enormes concentraciones de tierra rara en los lodos del fondo oceánico. Obviamente que tiene su connotación ambiental, si se quiere explotar, pero tendrían un muy fácil procesamiento porque sería como procesar las arcillas. Obviamente se encuentran a profundidades superiores a los 5.000, 6.000 metros de profundidad, y bueno, eso estaría generando un problema operativo. Todavía no es rentable ese procesamiento, pero en algún momento puede ser que sea rentable. Y una fuente interesante para obtención de tierra rara, que yo creo que
lo que hoy en día tenemos que pensar, que es la minería urbana, el reciclado de tierras raras, donde, fíjense qué interesante lo que hizo Apple, que diseñó en el 2016 un robot que tiene la capacidad de desarmar 9 versiones de iPhone para reciclar sus componentes. Y por cada 100.000 iPhone que desarma Daisy, se pueden recuperar hasta 32 kilos de tierra rara, 1.500 de aluminio, 1 kilo de oro, un poquito más de 1 kilo de oro, 6 kilos de plata, 83 kilos de tungsteno, 1 tonelada de cobre, 29 kilos de estaño, 790 kilos de cobalto y 1.400 kilos de acero. Fíjense qué interesante que es. ¿Y por qué yo menciono esto y hablo de la minería urbana? Porque, bueno, hoy en día hacer una transición energética como se está planteando es casi imposible. Cambiar una matriz energética que tiene poco más de 120 años de un día para el otro generaría un gran problema. ¿Por qué? Porque los paneles solares, las turbinas eólicas no crecen en los árboles, entonces hay que hacer muchísima minería. El otro día lo escuchaba el CEO de Toyota y ellos tienen una regla 1-9-16 y ellos dicen que la huella de carbono que genera Toyota, por ejemplo, si fabrica un auto totalmente eléctrico es 1. Y esa misma huella de carbono es equivalente a 6 autos híbridos y a 16 autos a combustión. O sea, deja muy en claro que a medida que yo lo hago más amigable con el ambiente, para fabricarlo necesita una huella de carbono mucho más importante. ¿Por qué? Porque se necesita una variedad mucho más grande de minerales y de elementos químicos para esa fabricación. Así que es algo que hay que pensarlo. La minería urbana tiene un ciclo muy parecido a lo que es la minería convencional. Yo no voy a entrar en este detalle, yo se los dejo ahí, lo planteo. Esto es un gráfico de un capítulo de un libro que escribí en el 2023 sobre minería urbana, que es interesante, pero tiene sus mismas etapas, donde hay una etapa de exploración, que es en la minería urbana analizar el flujo del material, o sea, dónde puedo yo sacar esos metales, qué es lo que tengo que reciclar para sacar esos metales que yo quiero, el plan de recolección de cómo yo lo voy a recolectar y cómo lo voy a procesar, es la factibilidad, el minado, es la recolección de esos elementos, la extracción, que sería en la minería metalífera, es el pretratamiento y el tratamiento que yo le hago a esos, por ejemplo, equipos electrónicos para desarmarlo, y después el procesamiento de metalurgia es el mismo que yo hago en una mina o en un yacimiento al que puedo hacer en la minería urbana. Y es un ciclo que se puede ir repitiendo. Entonces, eso es interesante plantearlo. Y acá yo les dejo para que ustedes vean algunas ocurrencias en la Argentina en las que se marca la presencia de tierras raras. Hay algunos autores que plantean que hay carbonatitas, otros autores que plantean que hay tierras raras en granitos alcalinos. También hace poquito estuve con el que estaba desarrollando este proyecto de las arcillas perríferas neoproterozoicas en la formación Las Águilas, ahí en Buenos Aires. También hay otros autores que hablan de las rocas fosfáticas, concreciones fosfáticas, en la Patagonia o acá en la Sierra de Mojotoro, pero fíjense ustedes los contenidos que tienen, por ejemplo, los placeres de monazita en el Río Tercero, es la única cita en el Servicio Geológico Norteamericano de Tierra Rara para la Argentina. O sea, los norteamericanos la tienen en cuenta. 017. Estas arcillas ferríferas y estas rocas fosfáticas o concreciones fosfáticas tienen valores muy bajos que van del 0,05 al 2% o al 0,12%. Algunas rocas alcalinas, como el complejo Hornillo, Suamampa, en Santiago del Estero, el Rodeo de los Molles, en San Luis, que es la más interesante de todas, aunque todavía no hay, o sea, hubo algunos trabajos científicos ahí y algunas perforaciones, pero bueno, en San Luis no se puede hacer minería, pero se dice que tiene un 2,5% de contenido de tierra rara, que sería el yacimiento más interesante del país. Y después el distrito Rangel, con las carbonatitas estudiadas por Zapetini, un 0,6%, o en la Sierra de Mas, los trabajos de Casquet y Salvatore. También hay una tesis de una chica de la UBA en el año 2019,
que hablan de carbonatitas en la Sierra de Mas con un 0,1% de concentración. Yo eso lo dejo a criterio, que lo quiere investigar, lo quiere estudiar. Yo tuve la suerte de conocer todos estos yacimientos, revisarlos, y en muchos casos no coincidimos con la génesis que tienen. Pero bueno, para discutir esto hay que investigar, hay que publicarlo y debatirlo en el ámbito científico. Nosotros hacemos exploración y vamos, pasamos, revisamos y vemos si hay o no hay. Esa es la finalidad de la exploración. Entonces, con esto nos podemos preguntar hoy en día, con todo lo que vimos, ¿qué es mejor? ¿Raro o precioso? Obviamente, tiene sus connotaciones cada una desde el punto de vista económico, pero en un escenario futuro tenemos que pensar en la necesidad que vamos a tener de tierras raras si queremos seguir teniendo el mismo desarrollo tecnológico que tenemos a la fecha, el uso que se le da a las tierras raras. Y bueno, y por otro lado, pensar en una economía circular que nos permita el reciclaje para poder cubrir esta demanda que vamos a necesitar dentro de 25 años, en el 2050, cuando literalmente la población casi se duplique en el planeta. Yo les dejo esto, por si no la vieron, la ven y después me cuentan, o a ver qué se acuerdan de esta clase, si ven esta película Don't Look Up. No se la voy a espolear para los que no vieron, pero tiene un trasfondo muy interesante con lo que vimos hoy y con todo lo que hablamos hoy. Después, el que no la vio, la ve. Yo la vi, creo que en Netflix. Está buena la película, me gustó. Pero tiene una directa relación con lo que estuvimos hablando hoy de las tierras raras. Así que bueno, hasta acá llegamos. Preguntas. No sé si se cansaron, se aburrieron. Ahora veo en el chat si hay preguntas. Buenísimo, Mauro, muy bueno, muy completo. La verdad que estaba viendo... Sí, me excedí un poco en el tiempo, pero... No, genial. Incluso estaba viendo el chat con las preguntas y las iba contestando a medida que iban pasando las diapositivas. Así que genial, bárbaro, muy bueno, muy bueno. Creo que la única que vi que era un poco de las leyes que preguntaban, que igual algo lo mencionaste, porque después sobre el distrito Rangel lo hablaste, el contexto geotectónico creo que también. Así que me parece que sí, que las leyes preguntaban, pero sí creo que también charlaste de eso, hablaste de las leyes en los distintos depósitos, así que me parece que esas preguntas del chat por lo menos las contestaste. No sé si alguien tiene una pregunta que quiera hacer. Yo, si no hay preguntas, voy comentando algo rápido. Esto que vos decís del ambiente geotectónico y todo. Hay trabajos muy buenos hechos por varios colegas que yo respeto muchísimo. Pero la semana pasada estuve con Martín González del Servicio Geológico Minero Argentino. Y bueno, yo le decía, yo vi carbonatitas que para mí no son carbonatitas. Y me dice, pero la estudió Zapetini. Sí, le digo que está buenísimo, Zapetini es un crack. Le digo, pero tal vez en el momento que la estudió, porque él hizo su tesis doctoral allá en Rangel a principios de los 90 y publicó durante los 90, no había varios conceptos que hoy tenemos del avance en el estudio de las carbonatitas. No es que yo diga que él hizo un mal trabajo. Y eso lo quiero dejar en claro, porque por ahí se genera eso, ¿no? Y es lo que yo digo, o sea, yo las revisé, las vi, tengo mis dudas de si son carbonatitas o no, pero no quiero frenar ese conflicto que no, que este dijo que son y lo contradice al otro. Yo lo planteo, está bueno, yo no tengo tiempo para estudiarlas, me encantaría dedicarme a la investigación de esos cuerpos y de buscar más carbonatitas en el país, si es que las hay, pero bueno, son teorías que hay. Hubo un rift cretácico, ese rift se abrió en varios lugares del continente, es posible que existan, sí es posible, bueno, pero hay que estudiarlas en mayor detalle. Yo por eso tomo y cito las ocurrencias en la Argentina con los autores y pongo las concentraciones que ellos mencionan. Y hay algo muy interesante en esto que yo quiero transmitirle este mensaje. Hace 12 años atrás en Argentina no se habló de tierra rara. Y hace un año todo el mundo empezó a hablar de tierra rara. Y ahora, ¿qué sucede? Aparece mucha gente que te dice, tengo un yacimiento con tierra rara. Y vos le decís, ¿cuánto es la concentración que tiene tierra rara? Y tiene 800 ppm. 800 ppm es 0,08. O sea, nada. Pero están. ¿Y por qué están? Porque son súper abundantes las tierras raras. Ustedes ya vieron, están en todos lados. El otro día escuchaba y veía un informe que decían
cuando se llevaban el concentrado debajo de la lumbrera, se robaban las tierras raras que estaban dentro del concentrado. Si yo agarro los análisis de ese concentrado, obvio que tenía tierra rara, pero el contenido llega a 0,001, 00,0. Es ínfimo, pero están. O sea, aclaremos esto, van a estar en todos lados. El hecho de que estén en todos lados, si yo le hago ahora un muestreo al jardín de mi casa y analizo, y va a tener tierra rara, y por eso no voy a tener un yacimiento de tierra rara en el jardín de mi casa. Pero hoy es muy común escucharlo de mucha gente, de muchísima gente. Es una moda, ahora todos tienen tierra rara. Entonces, ojo, y más si hay chicos estudiantes que están estudiando geología y les va a tocar trabajar en la industria, se van a encontrar con esto. Lo que no quita es que ustedes puedan encontrar yacimientos como este de USG que hablamos de Olympic Dam, que tenemos yacimientos de USG en Chile, en Perú, que puedan tener una anomalía en tierra rara que después puede ser un subproducto. Y yo lo que digo acá en Argentina, apuntemos a eso, no nos cerremos en buscar solamente carbonatita, roca alcalina, arcilla. Pensemos en un yacimiento que puede estar funcionando, pensemos en un subproducto, pensemos en otras variables que pueden haber. O sea, no, pero lo quiero aclarar eso porque lo vine escuchando hace rato y me quedó ahí, de que ahora todo el mundo tiene yacimiento de tierra rara. No, muy, muy bueno. La verdad, espectacular. Clarísima la charla. No sé si hay alguna pregunta. Si no, bueno, te agradecemos, Mauro, muchísimo por tu presentación. No. Gracias a usted, chicos. Están agradeciendo ahí en el chat, genial. Bueno, entonces terminamos acá. Muchas gracias por quedarse. Fuimos, la verdad que de 60 y pico que vi hasta ahora 50, así que un montón de gente. Muchísimas gracias.